Hola, yo soy Maritzel Ángel Pedro y soy estudiante de la licenciatura en Derecho y le voy a hablar un poco sobre la huelga de Cananea y Río Blanco. Y como primer tema, le hablaré sobre la huelga de Cananea. La huelga de Cananea fue una movilización de trabajadores mineros que comenzó el 1 de junio de 1906 en la localidad de Cananea, en el estado de Sonora. La huelga fue convocada para intentar mejorar las deplorables condiciones laborales de los trabajadores mexicanos y la diferencia de trato que había entre ellos y los estadounidenses. La minería había sido uno de los motores más importantes de la economía del país mexicano, con una especial repercusión en el norte. La mayoría de los inversores y propietarios eran extranjeros, ya que el gobierno presidido por Porfirio Díaz había emprendido una política que los favorecía. Después de 2 décadas de porfiriato, la oposición liberal estaba empezando a organizarse mejor y los sucesos de Cananea y la posterior huelga de Río Blanco supusieron 2 hitos importantes en la lucha contra la dictadura en los derechos de los trabajadores. Para muchos historiadores, ambas huelgas fueron los antecedentes del estallido de la Revolución Mexicana y de la posterior Constitución de 1917, en la que se recogen muchas de las peticiones que los huelguistas reclamaron. En cualquier caso, la huelga de Cananea trajo como consecuencias una represión a gran escala con un número de muertos sin aclarar, pero que superarían las 2 docenas a más de medio centenar de líderes destacados del movimiento en la cárcel. Y como antecedentes, la población de Cananea cercana a la frontera en los Estados Unidos fue una de las que más creció debido a la actividad minera desarrollada. La empresa estadounidense Cananea Consolidated Company se establece en la zona. Su propietario era William C. Greene, un antiguo militar que, favorecido por la legislación del porfiriato, compró varias minas y construyó una fábrica de fundición y un ferrocarril que llegara a los puertos más cercanos. El asentamiento de esa compañía provocó que miles de trabajadores de todas las partes del país se desplazaran para intentar conseguir un trabajo. En 1906, más de un tercio de los 20,000 habitantes de la localidad trabajaban para esa empresa. Del total de trabajadores, aproximadamente el 75% eran mexicanos, mientras que el resto provenía de los Estados Unidos. La diferencia salarial y de derechos entre ambas comunidades eran muy grandes, siendo desfavorables por los locales. El férreo control político y el represivo que había establecido Porfirio Díaz durante las 2 décadas que llevaba gobernando no había dejado aparecer prácticamente ningún movimiento opositor seriamente organizado. Esto iba a cambiar con la entrada del nuevo siglo, ya que los liberales comenzaron a movilizarse. Los hermanos Flores Magón se colocaron al frente de iniciativa como el periódico Regeneración y comenzaron a impulsar la lucha contra Díaz. Buena parte de estos opositores vivía en el exilio, más
concretamente en Missouri, en los Estados Unidos. Desde allí, unidos en la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, empezaron a planear un tipo de levantamiento armado, ya que no se veía opción de acabar con el régimen de forma pacífica. Y como principales causas de la huelga tenemos las jornadas diarias de los trabajadores eran muy largas y las condiciones penosas, con enfermedades como la silicosis afectando a muchos de ellos. Los sueldos eran muy bajos, sobre todo comparados con los que cobraban los trabajadores estadounidenses. Los mexicanos solo cobraban 3 pesos, frente a los 7 de sus vecinos del norte. Estos últimos eran los que ocupaban los mejores puestos y no sufrían los maltratos que solían recibir los mexicanos. La gota que colmó el vaso fue la noticia de una de las minas iba a reducir su personal, lo que se iba a traducir en jornada aún más larga, pero con el mismo salario. Petición de los obreros. Antes de comenzar la huelga, los trabajadores hicieron llegar al propietario de la empresa un pliego con sus peticiones principales. Entre estas se encontraron la destitución de uno de los mayordomos, la subida del sueldo hasta los 5 pesos diarios y que los mexicanos pudieran ascender a puestos mejores. Green, el propietario, no accedió a ninguna de las peticiones. De hecho, señaló solo respondían a intereses personales y que las condiciones laborales deberían quedarse como estaban. Tampoco estuvo dispuesto a mejorar los sueldos ni que a los mexicanos ocuparan trabajos de más responsabilidad. La noche del 1 de julio de 1906, la huelga comenzó. Todos los trabajadores se vieron paralizados y se convocó una gran manifestación. Más de 1,500 participantes, portando carteles solicitando los 5 pesos de salario, empezaron a recorrer la localidad. 1,700 trabajadores de la fundación y de la concentradora se unieron a ellos. Los estadounidenses no respondieron de forma pacífica. 2 responsables de la madería, William y George Metcalf, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la marcha. 2 mexicanos murieron y otros resultaron heridos. La respuesta fue inmediata con piedras y otras armas improvisadas. Los huelguistas se defendieron, acabando con la vida de varios trabajadores extranjeros. Esto hizo que estallara una auténtica batalla entre las 2 nacionalidades. Los estadounidenses estaban mejor armados, lo que provocó que expulsaran a los mexicanos del pueblo. En su huida causaron bastante destrozo, quemando varias instalaciones. La represión de la protesta no quedó solo ahí. Green recurrió enseguida al cónsul de su país en busca de ayuda y pronto varios Rangers del vecino estado de Arizona entraron a México el 2 de junio con ayuda de la policía local. Controlaron todo el pueblo fuertemente armados.
Mientras tanto, los intentos de los mineros por obtener ayuda por parte del gobernador de Sonora fueron en vano. De hecho, reforzó los Rangers como un destacamento del ejército mexicano. El día 3 se declaró la ley marcial, con una brutal respuesta armada en las calles del pueblo. Los máximos dirigentes obreros fueron arrestados. 2 de ellos no saldrían de la cárcel hasta 1911, después de que la revolución comenzara. El resultado de la represión fueron al menos 23 muertos. Hay fuentes que aumentan a esta cifra hasta 200, 22 heridos, 50 detenidos y cientos de personas que debieron huir. El día 6 de junio, los trabajadores regresaron a sus tareas. Bien, ahora pues me pasaré a platicar un poco sobre la huelga de Río Blanco. La huelga de Río Blanco, habría que reseñar que la huelga de Cananea fue un estímulo para que otros sectores de obreros se rebelasen y comenzaran la lucha obrera. Ejemplo de ello